Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la clase número 6 del módulo Sociología Jurídica e Historia de la Legislación Colonial y Republicana, dentro del Diplomado Liderazgo Político Comunitario Descolonizador y Gestión Pública para Vivir Bien en su primera versión. Hoy vamos a continuar con esta clase y tenemos la presencia del hermano facilitador de este módulo, el hermano Illapa Carizale. Hola hermanos, hermanas, un gusto estar con todos y con todas ustedes. Estamos precisamente aquí reflexionando acerca del carácter de la justicia, el carácter de las normas, las leyes, y tratando siempre de constituir una sociedad con una utopía definida que es el Estado plurinacional en la perspectiva del vivir bien. Allá, hermano Álvaro. Allá, estimado hermano, sí, efectivamente, vamos a continuar con esta clase. También tenemos la presencia acá del sociólogo Roger Choque, con quien también vamos a participar en esta sesión. Estimado hermano. Gracias, estimado Álvaro, estimados compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas noches. Estaremos compartiendo conocimientos acerca de la sociología jurídica, un tema apasionante para poder desarrollar en la perspectiva de querer comprender en qué medida las normas han contribuido a la dominación en la colonia, en la república y hasta hoy. Un gusto, estimado hermano. Bueno, vamos a iniciar un poquito retomando lo que tuvimos una sesión igual con nosotros, en esto de que la ley no es neutra. Y la ley más bien son los intereses, los pensamientos, son la materialización de los intereses y pensamientos de una minoría dominante. En una anterior sesión hemos visto la parte de la colonia, el colonialismo, hemos tenido ejemplos muy pragmáticos para ver eso, cómo se ha dado eso en la época colonial. Pero ahora vamos a desarrollar en la etapa republicana del Estado plurinacional. Para eso precisamente el estimado hermano Illapa nos va a ir compartiendo algunos hitos históricos, va a ir puntualizando cuáles son esos ejemplos en la historia de la materialización de las normas de lo jurídico, pero de una minoría dominante. Bien, así es, habíamos hablado hitos muy importantes, por ejemplo, la base jurídica, la base legal a partir del cual Europa ocupa ese continente, fue la base del Tesa Nullius, habíamos dicho. El Tesa Nullius es una figura jurídica romana que fue utilizado por Europa durante muchos siglos. Y cuando se expandió sobre este territorio, también utilizó esa máxima jurídica romana acá. ¿Y qué significaba el Tesa Nullius? Significaba de que desde la perspectiva jurídica del europeo, esta tierra era vacía, no pertenecía a nadie, no pertenecía a los pueblos, no pertenecía a las civilizaciones de este territorio. Entonces, en base a ese Tesa Nullius, Europa, en este caso la Iglesia, el Papa, fue emanando una serie de normas denominado como intercaetera. Intercaetera es esa norma jurídica, en realidad lo que hacía fue dividir todo el territorio ocupado, colonizado, a dos potencias. Una potencia a España y la otra a Portugal. Entonces el intercaetera funcionó, luego a partir de eso se fueron dando una serie de normas. Por ejemplo, también hemos puntualizado en 1512 la ley de Burgos, y luego en 1542 las nuevas leyes, y ya en los posteriores años se ha ido solidificando la norma jurídica colonial. Todas esas normas jurídicas colonial ha sido compilado en lo que se ha denominado las nuevas leyes, hasta las leyes de Indias, ¿Qué son las leyes de Indias? Son las leyes que
Europa, en este caso España, impone hacia los pueblos indígenas, hacia nuestros pueblos. Pero sin embargo, y esto también hay que recalcar, es bien importante, nuestros pueblos también tenían leyes, son civilizaciones milenarias, ¿no? Y por tanto, las leyes, las normas de nuestro pueblo también van haciendo resistencia. A tal punto podemos decir que hasta el día de hoy seguimos teniendo esa fuerza vivificadora de nuestras leyes, y eso se nota en que hemos tenido la posibilidad de que nuestras formas, nuestras leyes puedan ser también tomadas en cuenta en la nueva constitución política del Estado. Pero eso como un paréntesis. Ahora, lo que voy a ir es al punto que tú señalas, hermano Álvaro, y también para nuestros hermanos y hermanas. Tú has dicho, y ahora, ¿cuál ha sido la figura jurídica a partir del cual se crea las repúblicas? Entonces, para eso también utilizan una máxima jurídica, y esa máxima jurídica se llama el uti possidetis juris. El uti possidetis juris es también una máxima latina que señala que aquello que fue constituido en la colonia son la base para crear las nuevas repúblicas. O sea, las repúblicas, por ejemplo, Colombia, Brasil, Perú, Chile, ¿en base a qué se estaban constituyendo como países? No se estaban constituyendo en base a nuestras territorialidades antiguas, sino estaban constituyéndose como repúblicas en base a la división política que había realizado Europa. Entonces, eso quería decir uti possidetis juris. Nosotros, como pueblos, naciones indígenas, podíamos decir ya bien magnífico, se implementa el uti possidetis juris, pero no en base a la división política colonial, sino en base a la división política de nuestras naciones milenarias. Entonces, si hubiese sido así, ahí hubiésemos constituido nosotros el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, el Chinchasuyo, el Atsuyo, que es nuestra verdadera división política. Entonces, la base máxima legal, jurídica, a partir de la cual se va constituyendo estas nuevas repúblicas, va a ser el uti possidetis juris. Hasta aquí quiero hacer un alto y luego voy a continuar con las características que tenía las leyes en esta nueva etapa de las repúblicas. Muy bien, estimado hermano Illapa. Ahora, bueno, yo también quisiera que aquí el compañero Joker participe definiéndonos este módulo, y bueno, se hizo también ya, ¿no? Pero para aclarar un poco, ¿qué es sociología jurídica, estimado hermano Joker? Sí, creo que es importante, estimado Álvaro y compañeros, comprender que hay que separar dos conceptos elementales. Uno primero, que es sociología. Es evidente eso, y que es jurídica. Y de ahí comprenderemos qué es sociología jurídica. Bueno, de manera general vamos a entender la sociología como el estudio de las relaciones sociales establecidas en una determinada sociedad y en un ámbito territorial. Por el estudio de las relaciones sociales. De las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sociales en un u otro ámbito social y territorial no son las mismas, son distintas. En función a eso se construye ciertas normas. ¿Qué son lo jurídico? Lo jurídico son las reglas que constituyen como elementos legales o normativos que regulan los comportamientos humanos, ¿no? Esos comportamientos humanos dependen de las propias características de una sociedad determinada, ¿no? Ahí entonces toda norma no es igual, ¿ya? Son diferentes. De todas maneras, estimados compañeros, sociología jurídica, como sociología jurídica entenderemos como la construcción de ciertas reglas de comportamiento del ser humano en una determinada sociedad, y no tiene, esto que quede bien claro, no tiene un carácter imparcial, siempre tiene un carácter de interés social, ¿no?
Pero en estos últimos tiempos ha cobrado una notoriedad importante, que las leyes han cobrado, ¿no?, un carácter individual. Entonces, esto es lo que vamos a ir entendiendo hoy. Cuando las leyes toman un carácter individual, ¿a qué momento estás haciendo referencia? Estamos refiriéndonos específicamente desde el momento en que la sociedad se escinde en clases sociales, ¿no? Es decir, hay una mayoría de la población que solo tiene que obedecer las reglas de juego que impone una minoría, ¿no? Desde ese momento, es decir, la descomposición de la comunidad primitiva que da paso a un sistema esclavista y feudal. Hay normas distintas que se han elaborado, no son las mismas, la sociedad moderna tiene otras características, las otras también. ¿Cuál sería el objeto de estudio de la sociología jurídica? El objeto de estudio de la sociología jurídica en este caso es demostrar que ciertas reglas de juego, normativos, jurídicos, no son imparciales. Por detrás persiguen o están demostradas intereses particulares. Eso es el estudio de la sociología jurídica hasta hoy. Muy bien, estimado hermano. Quisiera también, bueno, mencionaste, quisiera que pasemos con el hermano Illapa, mencionaste esto de norma y ley. En algún momento, en esos debates que tuvimos, estimado hermano, tú diferenciaste muy bien qué es una norma, que sería más algo más para la vida, y la ley, algo más impuesto en una racionalidad moderna. Sí, y esto tiene relación con lo que ha mencionado también el hermano Rogers. En realidad, cuando decimos que la ley en realidad va a estar relacionado a la imposición de determinadas conductas, a la imposición de determinadas reglas de un grupo minoritario a un grupo mayoritario. Ahí vamos a tener las leyes, ¿no? Y las normas los vamos a comprender como aquellas reglas establecidas en una comunidad humana, pero para vivir bien. Para que quede esto bien claro, vamos a decir que nuestras civilizaciones, antes de la invasión Avia y Alá, tenía también un sistema jurídico en base a normas, ¿ya? Mientras que el sistema jurídico occidental va a estar en base a leyes, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos en base a normas? Porque estas normas que teníamos en nuestro territorio, denominado camachis, o sea, kama, que quiere decir vivir en equilibrio, precisamente un camachi era una norma para vivir en equilibrio. Y las personas que observaban esa conducta de las personas de vivir en equilibrio era el kamachiri, ¿ya? Pero ahora en la concepción occidental, por ejemplo, al abogado no le dicen kamachiri, le dicen arjatiri. Ya seguramente en quechua hay que ver también cómo se lo denominaba. Incluso en nuestros pueblos de las tierras bajas habría que ver cómo se lo denominaba. Pero cuando digo arjatiri, traducido esto significa el que defiende algo. Pero ¿en qué espacio hay defensor? Cuando hay agresión. Cuando hay pelea, entonces ahí hay agresión. Entonces, por eso ahí va a necesitar arjatiri. Pero en nuestras comunidades donde había formas de vida de equilibrio, no necesitabas ahí defensor, necesitabas personas que puedan observar la conducta del equilibrio del vivir bien. Por eso hacemos esa diferencia de norma y de ley. Ahora bien, quiero apuntar lo que decía Rogers muy bien cuando dice que las leyes no son neutras, y eso estamos aclarando ahora. Las leyes no son neutras, y quiero ligarlo eso a lo que ha sido ya la constitución de este país. Tenemos que tomar en cuenta algo. Siglo XVIII en Europa se da la Revolución Francesa, y junto a la Revolución Francesa se da la hegemonía de una clase social que es la burguesía. Y a partir del siglo XVIII también se va difundiendo a nivel de Europa una serie de pensamientos liberales, ¿no? Eso es lo que llaman el liberalismo. Y como nosotros siempre en este continente somos sucursaleros, ¿no? O como copiamos, digamos, todo lo que viene de allá,
Entonces, los criollos en el siglo XIX, los que han fundado estas repúblicas, toditos eran liberales. Quizás vamos a decir que todos eran liberales, pero en el aspecto solamente subjetivo, pero no en el aspecto real. Eran liberales porque copiaron lo mejor de las constituciones europeas. La primera constitución política del Estado fue elaborada por Simón Bolívar, ¿ya? Y esa primera constitución política del Estado es liberal, pues, ¿ya? Y esa constitución y está, digamos, fortaleciendo unos anteriores decretos del propio Bolívar, por ejemplo, decreto de Cusco y decreto de Trujillo, ¿ya? Entonces, a partir de estos decretos de Cusco y Trujillo, Bolívar, ¿no? Bien fiel, digamos, con su concepción liberal, señala lo siguiente, de que la comunidad es un obstáculo para el progreso, ¿ya? Claro, el liberalismo piensa eso. Para el liberalismo, la comunidad siempre es un obstáculo. Se debe aclarar que la comunidad tenía todo un tipo de racionalidad, eran más normas que movían a la comunidad, era más con un fin hacia el desarrollo, la afirmación de la vida misma de todos los seres humanos. Hacia normas de convivencia, de equilibrio entre seres humanos, con la naturaleza, trabajos en comunidad, todo eso. Solidaridad, complementariedad, equilibrio. Y eso no les sirve al pensamiento liberal. Al liberal no le sirve absolutamente, porque el liberalismo se basa en el progreso en base al individualismo y a la propiedad privada, individual. Entonces, Bolívar, no es que Bolívar está, digamos, de su cabeza está sacando las normas, sino está apoyándose en este pensamiento europeo liberal. Y entonces, con los decretos de Trujillo y Cusco, ¿qué es lo que se establece? Dice, los ayllus, o sea, la comunidad es un obstáculo para el progreso, por tanto, hay que eliminar los ayllus, ¿ya? Entonces, pero también algunos lo interpretan, dicen, hasta ya ve, Bolívar ha querido dar propiedad privada a los indios. No, el fin fundamental era acabar con el ayllu. Eliminar su racionalidad, sus prácticas, sus instituciones. Pero hay algo más aparte de lo que tú dices, hermano Álvaro. Bolívar también lo que intenta es acabar políticamente con las autoridades del ayllu. Ya no tenía que haber mamatañas, ya no tenía que haber gilacatas, mamapayas, maicus, ya no, ningún tipo de autoridad. Solamente debería existir autoridades que provengan de la tradición europea, española, como alcaldes, gobernadores, todas esas autoridades que tienen características occidentales. Que han sido una imposición de su forma de vida de ellos, de lo que ya tenían su organización política, ha sido una imposición a las comunidades y pueblos milenarios acá. Claro, y ahora aquí, esta primera parte lo voy a acabar con lo siguiente. Entonces, así fue esa primera constitución política del Estado. Pero hay más. En realidad, a partir de esa primera constitución política del Estado, se considera que el indio no es humano. No lo dice así directamente que no es humano, sino dice que no es ciudadano, ¿ya? Pero negar ciudadanía es pues negar la humanidad de un ser humano. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no es ciudadano? Porque según esa primera constitución política del Estado, son ciudadanos aquellas personas que saben leer y escribir en lengua castellana. Y la mayoría de nuestros padres, nuestras madres, abuelos, abuelas, no sabían pues la lengua castellana y simplemente no eran humanos. No cumplía ese requisito. No cumplían, pero... Requisito impuesto por ellos. Pero ahora vamos a decir, también es cierto, es una historia muy larga, había indios también, algunos que sabían leer y escribir, pero también esta constitución decía que son humanos aquellos que tienen profesiones liberales. Y en ese momento tener profesión liberal era ser profesor, ser abogado, ser médico, eso era. Nuestros abuelos tampoco tenían profesiones liberales. Además, para esta primera constitución política del Estado, no tenían que estar los habitantes bajo relaciones servidumbrales. No podían ser mitayos, pontes, así. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir,
que la primera constitución política del Estado nos negó ciudadanía, por tanto nos negó humanidad. Pero no solamente a nosotros, a los denominados indios, sino también a los negros. ¿Por qué? Porque a los negros, sí, salió como parte de esa ley, decía, los negros son libres, dice, ¿no? Pero la trampa de la ley, ¿cuál es? Dice, a continuación, pero no podrán abandonar las casas de sus antiguos amos hasta que salga un nuevo decreto, por decir así. ¿Qué van a hacer? Ya son libres, pero no van a abandonar. ¿Y ahí qué van a estar? Van a estar esperando, ¿no? El que por primera vez dio libertad a los indios, a los negros, fue Tupac Amaru, con el levantamiento de 1780, es el primero que dio libertad. Y en la época republicana, el que dio libertad a los negros fue Bello, ya Isidoro Bello, y todavía en los 50. Eso es como, digamos, esta parte que... Muy bien, estimado hermano. Ahora vamos a continuar con Roger. En esto queda claro de que detrás de esta Constitución de 1825 era la simple continuidad de un proceso de dominación y explotación hacia las mayorías. Bueno, estimado hermano Roger, quisiera que tú nos vayas puntualizando. Aquí nos desarrolló muy bien, ¿no?, lo que estaba de fondo de la Constitución, cómo Bolívar en realidad seguía siguiendo un hilo de pensamiento liberal, pero pensamiento liberal sucursalero de Europa. Quisiera que vayas puntualizando dentro de la Constitución Política del Estado de 1825, algunos ejemplos quizás que tengas tú ahí en tu memoria, o los que hemos ido revisando y debatiendo y discutiendo, de cuáles son los ejemplos más claros de esta materialización de intereses y pensamientos, y en este caso de los criollos. Está bien, creo que hay que puntualizar un elemento fundamental para sustentar lo que dijimos al principio. Ninguna norma es imparcial desde que apareció. Ninguna puede tener un carácter social, y la ley tiene un carácter estrictamente de interés individual en particular. Entonces, digamos con toda claridad, para sintetizar lo que dijo el compañero, Illapa, que es fundamental. La ley y la colonia vino desde allá, desde la corona. Esa ley definía tu forma de ser, ¿no? Tu vida social definía en la vía llana. Entonces, ¿qué interés manifestaba? Interés de la colonia, ¿no? ¿Qué estaba protegiendo? La extracción de los recursos naturales. Cuando hablas de interés de la colonia, bueno, se parece muy general, ¿interés exactamente de quién defendía? Los españoles. Los españoles, del rey. Del rey de España. De su casta. Exactamente. Entonces estaban protegiendo cómo van a extraer los recursos naturales, y para eso tenían que dominar. Y la ley que venía desde España tenía que legitimar esa forma de dominación y explotación. Eso, claro, eso es lo que dijo Illapa, ¿no es cierto? Por el otro lado, esta forma de concebir la ley, estimado Álvaro, estimados compañeros, no cambia en su esencia. Lo único que cambia es que la norma, o la ley, perdón, que ha sido elaborada en España, se corta, y aquí los criollos empiezan a escribir otra ley. La primera constitución boliviana, que hasta ahora no se lee tal vez en las escuelas, etc., es lo que manifiesta Illapa, ¿no? Justamente expresa la primera constitución la estructura de dominación y explotación, pero esta vez encabezados por los criollos. Los criollos son los que se van a encargar ahora, a partir de esta nueva constitución, ¿no?, a materializar sus propios intereses. Y eso tiene que ser bien claro y fundamental, estimados compañeros y compañeras, porque Bolívar no representa en realidad la liberación o el libertador de los pueblos indígenas originarios, sino representa los intereses de esa clase que fue también oprimida en la colonia por los españoles. Entonces, para reproducirse como clase, ¿no?, los criollos necesitaban romper esta forma de dominación colonial. Por tanto, las guerrillas de 1808, 9, 10 justamente constituían estos acontecimientos libertarios
para liberarse de una corona que los oprimía a través de una norma que no les daba espacios de poder, ¿no? Con la liberación, entre comillas, de Bolívar, etc., los criollos empiezan a construir su propia constitución, la Constitución de 1826. Esto es fundamental. ¿Y qué va a expresar esta Constitución, estimados compañeros y compañeras? Lo que va a expresar es cómo ahora va a continuar las relaciones de dominación y explotación, pero esta vez encabezados por los criollos. Y la condición humana del indígena originario no cambia en absoluto, ¿no? Continúa sus formas de subordinación, de explotación. Y la materialización de esa ley en la dominación y explotación sigue concentrándose, materializándose en la, como diríamos, en la explotación de los recursos naturales. No había cambiado en nada esa situación. Por eso muchos investigadores señalan que la república es la continuación de la colonia. No es nuestra realidad. Y justamente podemos dar un pequeño ejemplo, estimado Álvaro, y estimados compañeros y compañeras. En la colonia, cuando un indígena reclamaba sus derechos de tierra, ¿no? Habían los famosos tentirillos de esos tiempos, ¿no? Que se prestaban como abogados intercesores que podían salvarlos, digamos, de la exvinculación de sus tierras, ¿no? De la expropiación de sus tierras, etc. Y les decían lo siguiente, y esto es un trabajo que lo ha realizado José Filman Velarde, un nacionalista del 50, que ha estudiado mucho la colonia, y dice lo siguiente: un indio se iba a quejar para recuperar sus tierras ante un tentirillo, y el tentirillo tenía dos leyes en el escritorio, uno grande y el otro pequeño, pero era el contenido el mismo. Entonces el tentirillo le decía al indígena: ¿con cuál de esas leyes quieres que te defienda? ¿Con esta grande? ¿Con este libro grande? Te voy a defender rápido y vamos a ganar rápido. ¿Con esta pequeña? No vamos a ganar. Vamos a perder. Entonces, si tú eliges esta grande, el precio es este, subía el precio, ¿no? Pero si eliges este pequeño, es más barato, pero vamos a perder. Pero en el fondo, el texto legal era el mismo. Entonces, o sea, era un texto, solamente cambiado de tamaño. Sí, de tamaño, ¿no? Entonces, estos ejemplos nos muestran con claridad cómo en la colonia, en la república, se ha ido, como diríamos, se ha ido engañando, si es entre comillas, disculpen el término tal vez más vulgar, a los pueblos indígenas en la recuperación de sus tierras y territorios. Este fue el elemento fundamental por el que los pueblos pelearon durante años y hasta hoy siguen. La tierra y el territorio fue el elemento fundante para que los pueblos siempre se rebelen y empiecen a cuestionar las normas constitucionales desde 1826. Han usado lo jurídico, las leyes, las normas, la constitución, solo como un instrumento de dominación. Exactamente, y no solo de instrumento de dominación, sino de explotación, Álvaro. Pero una explotación validada en normas. En normas. O sea, la ley tenía que legitimar, hacer ver de que la explotación que se ejercía era era normal o naturalizada, ¿no? Sí. Eso es lo que hacía notar. Entonces la ley tenía que sustentar a la clase minoritaria la explotación de esos recursos para que esa fuerza de trabajo, a pesar de ser obligado, no pueda rebelarse, sino esa ley regule ese comportamiento a pesar del sufrimiento. Efectivamente, si recuerdan, en 1800, cuando surge, ¿no ven? La ley en la independencia, en la supuesta independencia, primero sale Bolívar y dice: ahora todos son libres. ¿Se acuerdan? En el primer artículo 4, si no me equivoco, dice: ahora todos los habitantes de ese territorio son libres. Pero cuando se dan de cuenta, ¿no? Cuando se dan de cuenta que, bueno, sin el trabajo de quienes realmente eran la mayoría, quienes deberían haber construido la constitución política del Estado, termina al poco tiempo, esa misma élite criolla
termina sacando un decreto en el que te dice, sí, vas a ser libre, pero te inventan una deuda, ¿se acuerdan? Sí. Te invierten una deuda con un decreto y con este decreto ya quieren nuevamente, o sea, una vez que pagues tu deuda y el decreto va a determinar en cómo vas a pagar la deuda, es cuando van, lamentablemente, continuando la explotación. Nunca llegamos a ser libres. Sí. Estimado hermano Illapa, quisiera que, bueno, igual dando continuación a la primera parte que hablaste, precisamente ir puntualizando más detalles sobre esta materialización de las leyes de la Constitución Política del Estado de 1826, que siempre ha sido lo mismo, ¿no? La continuación del mismo proceso de dominación y explotación. Muy bien, como dice Roger, hay una continuidad. Quizás desde la creación de la República, lo que siempre ha intentado crear la casta dominante española, criolla en sus inicios, es una burguesía. Nunca lo ha podido lograr. Y quizás hasta hoy no existe incluso hoy la burguesía. Lo que existen son gamonales, ¿no? O modernícolas, como decimos. Quisiera que definamos un poco para todos los compañeros que nos están escuchando dentro del diplomado, ¿qué es gamonal? Gamonal es una figura social que lo utiliza José Carlos Mariátegui, ¿no? Y hace referencia a aquella casta que gobierna, en este caso el Perú, pero también aquí por encima Bolivia y Ecuador, que tiene ínfulas de modernidad, se cree moderno, se cree que está al tanto del pensamiento ilustrado europeo y que discute obras actuales, pero eso solamente es una subjetividad, porque en lo práctico es un gamonal, o sea, es un colonial, ¿ya? O sea, en lo subjetivo puede ser marxista, ¿no? Puede hablar de ideas marxistas, ¿no? Pero en lo material puede estar ahí explotando, digamos, colonialmente a los pueblos. Entonces, puede decir una cosa y en realidad su vida demostrar otra cosa. Es un gamonal, sería alguien, un hipócrita, quizás. Sí, algo parecido, pero es aquel que tiene una subjetividad alaraca de modernidad, ¿ya? Pero su conducta es colonial, ¿ya? Bueno, pero nunca ha podido constituirse la burguesía. Todas las normas reflejan esa inoperatividad. Las normas, las leyes, por ejemplo, hasta las leyes pueden ser bonitos, hablando de que ya existe ciudadanía, ¿no? De que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Pero esos son, digamos, solamente letra muerta en las constituciones, porque en las relaciones reales sigue habiendo pues esa subjetividad del colonizador hasta el tiempo actual. Si nosotros vemos en los distintos ministerios ahí, ¿qué leemos? Todos somos iguales ante la ley. Pero eso es una mentira, ¿no? Porque la ley sigue, digamos, al servicio de una minoría, ¿no? A ver, si yo tengo un problema con un gamonal del Oriente, no, pues él va a contratar 20 o 50 abogados y yo no voy a contratar ni uno, me aplasta pues, y realmente somos todos iguales ante la ley, ¿no? Por eso esa ley se refleja así. Nosotros podemos hablar varios hitos. Por ejemplo, un hito muy importante en el siglo XIX ha sido la época de Melgarejo, ¿no? Donde las normas, las leyes se han aprobado incluso con la ley de vinculación a través del Parlamento, pero todas esas leyes, incluso aprobadas jurídicamente, legalmente, con toda la institucionalidad, solamente hacía afectar los intereses de los pueblos y de las naciones indígenas. Y eso ha sido en el siglo XIX. En el siglo XX, desde los años 30, se ha intentado hacer unas leyes sociales. Ahí hablan del constitucionalismo social, de la participación del pueblo, pero su carácter colonial no lo ha dejado, quizás podemos decir, hasta fines del siglo XX.
hasta fines del siglo XX, donde no es, digamos, también por una concesión de las castas dominantes que han dicho, bueno, estamos viviendo mal, ahora tenemos que incluir la lucha. Con la lucha de nuestros pueblos hemos permitido que podamos estructurar una nueva constitución política del Estado. Pero no digamos, no, ahora esta cuestión, esa misma constitución todavía es colonial, pero lo importante de esa nueva constitución es que ya con nuestra lucha ya hemos podido meter algunos de los intereses de nuestro pueblo, de nuestra subjetividad, de nuestras luchas milenarias, está ahí, es un avance, pero falta mucho para que nos posicionemos realmente con nuestros propios camachis y como naciones milenarias. Efectivamente, ese es un proceso muy largo, ¿no? Esto de la transformación del modo de vida, de la subjetividad. O sea, las leyes, tengo entendido, y en torno a lo que estamos en este momento dialogando y tratando de compartir con los compañeros que están en el diplomado, las leyes tienen 3 pasos y se deben de acordar en uno de los momentos que hemos ido revisando en alguna de las clases. El primer paso es que violentamente te imponen una legalidad, unas normas, una constitución. La primera constitución política del Estado, después de que en 1825 sigue habiendo rebeliones, ¿verdad? No es que ahí supuestamente se apaga y se culmina todo. 1825, a partir de ahí, el pueblo se sigue levantando y violentamente las élites criollas, los ejércitos, siguen aplastando esas rebeliones, esas luchas permanentes. A la fuerza nos han obligado a aceptar esa constitución política de 1826. Cuando a la fuerza terminan el primer paso es a la fuerza, violencia, el ejército, ¿no ves? Porque si no cumple la ley, la cárcel, ¿no ves? ¿Sí o no? Era la cárcel. Entonces luego vas interiorizando ese modo de vida, vas pensando que eso es normal. El segundo paso para que se materialicen los pensamientos e intereses de una minoría dominante, primero es la violencia, después tú como que vas normalizando eso y vas pensando que ese modo de vida es el único. Te vas alienando, vas pensando que eso es el camino a seguir. Y como tercer paso, lamentablemente el pueblo termina defendiendo aquellas leyes que están en contra de los intereses del pueblo. Aquellas leyes que están en contra de los intereses del pueblo, terminas defendiéndolos, terminas pensando que eso es la única manera y la única forma de vivir con esa ley, y piensas que la ley es neutra, ¿no? O sea, terminas pensando que la ley es neutra, como que si fuera pensado por todos. Claro. 1825 hasta 2009, que tenemos la nueva constitución, pues es lo que vamos a empezar ahora a debatir, es que hemos tenido unas leyes que simplemente materializaban intereses de una minoría dominante. Hay que ir con compañero Roger, estimado Roger. Sí. Quisiera que tú nos puntualices sobre esta posibilidad, porque ya esta constitución política, como muy bien dijo el hermano Illapa, es la posibilidad, y hemos ido metiendo muchos de nuestros intereses, muchas de nuestras luchas ya están en esta nueva constitución, estimado hermano, pero quisiera que vayamos profundizando qué tanto hemos avanzado y qué tanto nos falta por avanzar. Sí, está genial hasta este momento, pero antes de continuar este tema es elemental. Primero, puntualizar lo siguiente. La ley, como no tiene un carácter imparcial, sino que manifiesta los intereses particulares de una minoría, entonces, estimados compañeros y compañeras, todo interés particular manifestado, escrito en una ley, aparece para el pueblo como si fuera interés general. Eso tiene que quedar muy claro. En 1825-26 escribieron en la primera constituyente los criollos, ¿no?, ese criterio, materializaron su interés particular en la Constitución de 1826 y aparecía como que era el interés general de la nación boliviana. Exacto. Y eso nos enseñaron en el colegio. Eso colegio. Nos enseñaron en el colegio. Y hoy podemos ver
la constitución que negamos anterior, de la misma manera. Esa constitución, queramos o no queramos, estimados compañeros y compañeras, manifestaba, ¿no?, el interés particular, por una parte, de los conservadores, de los liberales. Desde 1952 para este lado, la Constitución empezó a manifestar los intereses de los neoliberales. Y si leemos la Constitución con detalles, vamos a encontrar conceptos que específicamente son conceptos que sustentan el modelo neoliberal, ¿no? Ahora tenemos una nueva Constitución que de alguna u otra manera tiene un avance sustancial de reconocimiento a los pueblos indígenas originarios campesinos. Eso es un avance. Un gran avance a nivel en el mundo. Sí, sobre todo en los primeros años de gestión, ¿no?, de los anteriores gobierno, realmente fue excepcional, ¿no? ¿Quién no quería identificarse con esta Constitución? Porque permitía, por primera vez en la historia boliviana, que los pueblos indígenas habían entrado al poder. Exacto. Y recordar que esto de Estado plurinacional también lo tiene Ecuador. También, sí. Entonces, la emergencia de los pueblos indígenas originarios en el Abya Yala ha permitido de que ciertos escenarios políticos de privilegio de una minoría habían sido ahora cuestionados e ingresaron los pueblos indígenas originarios en ese escenario. Y eso es importantísimo, estimados compañeras y compañeros, porque da fuerza de confianza a los pueblos indígenas en decir, caramba, podemos gobernar este país. Eso es un gran avance. Por el otro lado, hay elementos simbólicos, como también de la norma, por ejemplo, el deslinde jurisdiccional, aunque no estará cumpliendo con cabalidad en sus funciones, es un gran avance. Es un avance que nos permite ahora cuestionar por qué la Constitución se ha puesto en igualdad de jerarquía y sigue privilegiándose a la justicia ordinaria y no la justicia indígena originaria campesina. Eso es un detalle fundamental que tenemos que cuestionar. No estamos diciendo que está mal, sino está bien, pero hay que corregirlo. Tiene que haber una segunda etapa de transformación normativa para los pueblos indígenas, porque tenemos que darle el valor real de participación, ¿no? Esta constitución política del Estado plurinacional tiene que ayudarnos a fortalecer las relaciones sociales y conformar una sociedad más plural y justa en base al reconocimiento, la inclusión de los pueblos en el Estado. Exacto, estimado hermano. Mira, por ejemplo, dice en el preámbulo, dice, un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Y a continuación dice lo más interesante, ¿no? Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nos dice mucho. Exactamente. Y ese es el inicio, porque luego hay muchos artículos ahí. Yo quisiera, estimado hermano Yapa, algo que seguramente muchos de los compañeros cuando hablan esto del tema jurídico y de la nueva constitución política del Estado se preguntan sobre la ley de deslinde jurisdiccional.
Quisiera, estimado hermano, y ya para algunas reflexiones, cuántos artículos quizás Ya, muy tiene. bien. Gracias. Yo creo que aquí en esta Constitución hay un posicionamiento. Hemos dicho que la ley no es neutra, Así es. no es neutra la ley, y la ley refleja intereses de clase o de casta. En esta última constitución política del Estado, nosotros en realidad lo que hicimos es hacer presencia, ¿no? Introducir muchos de nuestros propios intereses como pueblos, como naciones milenarias, indígenas. ¿Ya? Sin embargo, también esta misma constitución ha sido producto de esa lucha también de naciones. Y ha existido grupos también, la vieja casta, que no ha querido tampoco dejar sus privilegios. Y producto de esa lucha de castas, de naciones, que la historia de esta constitución ha recorrido desde Sucre a Oruro, movilizaciones, y ha sido en algún sentido, ha considerado, ha mantenido algunos privilegios de la vieja sociedad occidental, colonial, pero también, como parte también de esa lucha, nuestros pueblos han también incluido acá sus propios intereses, ¿ya? Y podemos hablar en distintos campos, pero lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. En este momento, ¿qué es? ¿Cuál es la lucha? En este momento hay un grupo de personas, ¿no?, en estas luchas, que dicen, no, esto ya es muy anticuado, ¿no? Y entonces, ¿qué quieren ellos? Volver al viejo régimen. A la República. No, a la República, o sea, a lo colonial quieren volver. A la Constitución, sí, donde ellos tenían los privilegios. Eso, quieren volver a eso. ¿Por qué? Porque solamente desde el viejo régimen hay posibilidad de avanzar hacia un desarrollo. Y hay hartos intelectuales, partidos conservadores que tienen ese punto de vista. Pero hay otros grupos, no solamente hay uno, hay varios otros grupos, dice, ¿cómo a partir ahora de esto que ha sido un paso, un avance, vamos a seguir profundizando más nuestros siguientes pasos en la perspectiva reconstitutiva de nuestros territorios, en la perspectiva de que nosotros mismos nos gobernemos? ¿Ya por qué? No es algo étnico así, no, porque somos naciones milenarias, somos civilizaciones que hemos tenido política, hemos tenido economía, filosofía, todo, no nos faltaba absolutamente nada. Y entonces nosotros no necesitamos volver hacia el viejo régimen, necesitamos que a partir de esta constitución podamos pues ir posicionándonos con nuestros propios canales. Y dentro de esto está, por ejemplo, lo que tú hace un momento mencionabas, lo de deslinde. ¿Por qué? Porque teóricamente, progresistamente, algunos intelectuales progresistas, izquierdosos, nos dicen, no, ahora ya la Constitución dice que todos somos jurídicamente iguales, pero cuando vemos la ley del deslinde jurisdiccional, ahí nos damos cuenta de que no somos iguales. Este grupo de personas nos han todavía relegado, nuestra ley todavía no es igual a la otra ley, pero no por eso vamos a decir esto no, sino que a partir de esto que con todos sus defectos se ha logrado, vayamos avanzando a restablecer nuestras propias normas o nuestros propios canales como naciones milenarias. Muy bien, estimado hermano. Y bueno, esto lo hemos hecho en otro formato para que los que nos están siguiendo, bueno, para los que están viendo esta clase número 6 del diplomado, hemos tratado de hacer este diálogo para hacerlo más dinámico, como una especie de diálogo, para que se pueda entender mejor. Entonces, en ese sentido, quisiera, con tres preguntas puntuales de los compañeros que están ahí, pueden levantar la mano, a todos los que nos están siguiendo, yo les daré la palabra, y así vamos avanzando. Ustedes ponen, bueno, la pregunta la pueden responder ambos, pero de manera puntual.
ustedes me pueden, también si hay comentarios, lo pueden escribir en el, precisamente en el chat que tenemos, ¿no? Dentro de la sesión. En un momento les habilito. Vamos a ver si alguien levanta la mano. En la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Sí. Bueno, a ver, voy a ver, denme un segundo, voy a, es que quito aquí, estoy flaqueando con el tema de las... Está. ¿Hay alguien que pueda levantar la mano en este momento, hacer alguna pregunta? Esta sesión está durando 45, aquí tenemos a Víctor Hugo. Dale, estimado hermano, te di la palabra, te escuchamos. Buenas noches, hermanos, un gran saludo. Estamos tocando un tema muy importante, lo que es el diplomado. Bueno, un poquito, tal vez compartiendo, ¿no? En algún momento escuchaba decir a los abuelos antes, en esas épocas seguramente de la República, había ese dicho, ¿no? Que manejaban los que se habían apoderado de este nuevo, de lo que ellos lo han llamado la República, indicaban de que en una familia, la familia tenía que tener un hijo cura, no vamos a decir, ¿no? Cura, tenía que tener un militar, tenía que tener un abogado, ¿no? Entonces, analizando, escuchando el tema de hoy, yo me pongo a pensar y traigo eso porque me parece que en la época de la República, los que manejaban poder en esta nueva república que se había creado, básicamente era eso, ¿no? Eran los militares, porque siempre el poder iba de mano en mano de militar en militar en esas épocas. Como que también siempre se consultaba a la Iglesia Católica para cualquier toma de decisiones, ¿no? Por el tema de la religión. Y bueno, un abogado que siempre tenía que estar en el poder judicial de la república en ese entonces, ¿no? Entonces me parece que durante muchos años han tenido que manejar el poder mediante esos más que todo, tres formas de manejar el poder y lo han hecho, ¿no? Y a partir de nuestra nueva constitución creo que eso ha cambiado, pero como decía el hermano Yapa, no ha cambiado de mucho, ¿no? Ya que todavía sigue habiendo esa resistencia, ¿no? Por otra parte, y quieren volver a lo de antes, pero me parece que hay que seguir avanzando y profundizando. Con esa quería compartir. Muchas gracias. Muy bien, estimado hermano, un gusto. También levantó la mano Mabel, estimada. No sé si también puedes realizar tu pregunta, tu reflexión. Estamos acá para responderte si tienes alguna duda. Y también los demás pueden escribir al chat de la... Precisamente aquí está. Creo que ahora sí puedes hablar, estimada Mabel. Ahora sí. Ahora sí, te escuchamos, te escuchamos. O sea, creo que el hecho de tener una nueva constitución política del Estado, de haber llegado, o sea, si realmente vemos lo que está escrito en la Constitución y comparamos con otras constituciones en otros países, realmente nuestra Constitución es totalmente emblemática, ¿no? Incluso es un ejemplo para otros países como Ecuador. En el caso de lo que es derechos humanos, pueblos indígenas, incluso el tema de género, pues es totalmente emblemático. Y eso creo que lo que estamos aquí no lo estamos cuestionando. Más bien creo que lo importante y lo que deberíamos hacer es pensar cómo hacemos efectivo, o sea, el tema de la interculturalidad, por ejemplo, estos principios que nos dice nuestra Constitución, que al final ha sido nomás lucha de todos, desde donde hemos estado, ¿no es cierto? Desde las mujeres y los pueblos indígenas, ha sido producto de marchas, producto de mucha lucha de nuestros abuelos y también el soporte de todo lo que ha sido, ¿no? La colonización. Entonces, creo que eso no deberíamos poner en discusión, ¿no? Lo que sí deberíamos pensar y deberíamos un poco hacer es
¿cómo logramos que esto cómo logramos que el Estado plurinacional de Bolivia realmente se haga efectivo? ¿Cuál sería la receta? Y ahí creo que también tenemos que ser autocríticos, ¿no? ¿Por qué no nos podemos comparar con la ley, con cualquier ley, con la ley ordinaria? ¿Por qué? Porque está la norma escrita. Nuestra debilidad nuestra es que nosotros, los pueblos indígenas, somos orales, ¿no ven? Nuestras normas y procedimientos propios no están escritos, ¿no? Entonces, esto es lo que lo hace un poco débil, ¿no? Creo que lo que tenemos que ir pensando, y tal vez justamente el diplomado nos ayuda a esto, ir construyendo las recetas, cómo lo efectivizamos. Tenemos a nuestro Estado plurinacional, como les digo, es totalmente emblemático, y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Ahora estamos reconocidos, las comunidades indígenas, originarias, campesinas, interculturales, afrobolivianos, estamos reconocidos, las mujeres estamos reconocidas, tenemos un lugar en el Estado. Entonces ahorita deberíamos pensar en cómo vamos a efectivizar esto, ¿no? Ahí pongo en discusión cómo peleamos con lo oral que tenemos, ¿no? Es cierto, antes creíamos en la palabra de hombre que nos decían, ¿no ves? Ahora no sé si estamos todavía en esta coyuntura, en este contexto en el que estamos viviendo, y tenemos que creer todavía en eso, ¿no? O cuál sería la receta, cómo efectivizamos, cómo consolidamos realmente el Estado plurinacional de Bolivia. Creo que este es nuestro reto, ¿no? Creo que también al finalizar el diplomado, ojalá tuviéramos ya la receta esa, porque para eso estamos aquí, ¿no? Pero creo que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Gracias. Muy bien, estimada. También tenemos, vamos a pasar la palabra a todos los que levantaron la mano. Sandra, compañera, dinos. No sé si ya puedes... Ahora sí. Te escuchamos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. También he estado atenta a toda el diálogo que ustedes han tenido en esta comparación de la Constitución antigua, la Constitución política que teníamos anterior a nuestra nueva Constitución política del Estado. Bueno, se ve nomás el avance de la historia, cómo Bolivia ha ido avanzando para poder llegar a lo que ahora somos. En teoría, como lo me anticipaba las compañeras, que concuerdo mucho con ella en varios que ha tocado, pues si bien Simón Bolívar no ha sido el libertador de los pueblos indígenas, liberado, ¿no? En la historia como un libertador, y un libertador para todos, ¿no? Los pueblos latinoamericanos. Históricamente vemos que realmente no es así, sino que ha sido también un libertador para las clases que en ese momento formaba parte. Y a la vez la nueva noción política del Estado para avanzar en la identificación de los pueblos indígenas, de las campesinas, de las mujeres. Hemos avanzado bastante en normativa, pero esa normativa no se efectiviza, ¿no? Yo creo que en un gran porcentaje, porque vemos en el cotidiano discriminación, vemos una diferencia entre hombres y mujeres, no estamos llegando a lo que es nos enseñaban la forma de vida que tenían antes, ¿no? Como un denominador de para todos, y la igualdad también para todos, donde la mujer y el hombre eran un complemento. Entonces nosotros hemos recorrido tanto con la educación colonial que nos han realizado tanto que no podemos salir hasta ahora, porque han sido sensaciones de transformación mental que nos han impulsado desde la familia, desde la escuela,
es muy difícil. Estamos luchando cada año, yo creo, para llegar a este fin que queremos, donde haya igualdad, ¿no? Y haya también la valorización a las mujeres, a los niños, a los pueblos indígenas. Y vemos que ahora hay un porcentaje en nuestro legislativo, en el poder ejecutivo, mujeres también que han sido integradas laboralmente, pero la discriminación continúa. Por ejemplo, salarialmente, así sean mujeres profesionales, no nos consideran como a un profesional varón. Y eso yo creo que se debe al tema del poder. El poder en la mente del hombre está tan enraizado que no se puede salir de ese sistema, no dejan tampoco, ¿no? El poder lleva a tratar a la individualidad. La compañía decía, podemos construir una respuesta, algo para salir. Yo creo que desde los espacios y los lugares que ocupamos, podemos intentar, combatir el tema de la discriminación, el racismo, pero no es suficiente porque tenemos niveles jerárquicos también marcados. Entonces, quienes mandan no tienen muchas autoridades, ¿no? Entonces, yo creo que este diplomado debería ser también en algún sentido para poder cambiar